Los periodistas. Caray, para mí hacer entrevistas de corte personal con personajes es parte de mi afición, porque me pongo a estudiar, a leer quién viene y qué le puedo preguntar y qué le puedo sacar que no esté escrito en un libro, que ha sido un éxito. Sí. Por fortuna, este es un libro que yo leí hace tiempo, que me lo recomendó Manuel Díaz Cid, que va a hacer presentación de este libro pues el día de mañana en la Universidad Popular. Entonces más o menos tenía yo idea, pero siempre queda un poquito esa curiosidad de saber cómo Heribert von Feilich, ¿se dice? Feilich. Bueno, sí. Perdón por mi alemán, pero Heriberto se diría en español, sí. El nombre es mejor. Esto fue el tema de un estudio para tesis en Arizona. Sí. Un maestro tuyo te dejó un folder, una carpeta con una serie de archivos para que tú desarrollaras esto. Y después de eso me imagino que se convirtió en tu pasión. Sí. Investigar sobre la vida de Felix A. Sommerfeld. El título del libro es Maestro de Espías en México 1918-1914. A mí me da curiosidad cuando lo comienzo a leer, ¿cuándo se murió Sommerfeld? No sé. Y leí todo el libro y nunca encuentro la fecha cuando se muere. Sí. Y después investigué y desapareció simplemente después de un par de viajes a México. Sí. El último fuente yo buscado. Sí, la última fuente que tú buscaste. Sí, sí. Es una carta, se dice F. a Sommerfeld, cuidado a Sara Pérez de Madero, en México Ciudad. Y yo creo, pero no sé, Nadie sabe. Creo que Nadie Sommerfeld murió en México. En México. En las 70. 1970, pero no hay un registro de su muerte. No. Ahora, hay muchos pasajes interesantísimos, como la relación que tiene él, extrañamente para muchos, con el gobierno alemán. Estamos hablando de 1904 o 6 cuando él llega. Sí. Y cómo comienza también a manejar los servicios de inteligencia para Madero, para Carranza, para Villa. Esta contradicción de informarles a unos y a otros. ¿Era un doble agente, Sommerfeld? No, era un agente alemán. Y Katz y otros historiadores dicen que es un agente doble o traidor. Hay esa referencia como leyenda negra, ¿no? De la vida de Sommerfeld. Pero cuando Sommerfeld necesitaba información, él he traded information. ¿Cómo se dice? Él trataba de buscar información. Sí, con todos, con americanos, alemanes, mexicanos, Villa, Carranza, pero últimamente él traficaba con información. O sea, él se dedicó a vender información, pero también a buscar el patrocinio económico de los movimientos de la Revolución Mexicana. Hay un pasaje que me asombró mucho y lo marqué porque dije, este se lo tengo que preguntar. Leon Rast. Leon Rast era, según el historiador Meyer, era el agente consular para Rusia en Puebla. Sí. En Puebla detona un par de días antes de 1910 la Revolución Mexicana en Casa de los Cerdán, que por desgracia ahora está cerrada, están haciendo remodelación, no podré llevarte, pero pasaremos por fuera para que la veas, por lo menos donde dicen que comenzó el movimiento revolucionario de México. Y los acusaban a ellos de vender armas, a los Cerdán, y Rast era un vendedor de armas, que traían las armas de Rusia, de Estados Unidos y de Estados Unidos. Los armas del crucero Ipiranga. El Ipiranga, que viene de La Habana, claro. Estos armas, unos de esas armas, they belonged to Leon Rast. Ellas de Leon Rast. He vendido armas a Huerta. Sí. ¿Y por qué no es posible? Sí, después de, sí, claro. Sí, y no estuve posible a
to ship El- arms, Embarcar. el embarcar las ajá. armas de los Estados Unidos a México Ah, directamente. ajá. Él, Por Tampico, Veracruz, ¿no? Que eran los puertos. sí, que los armas llegaban estadounidenses van a Odessa, Rusia, y de ahí y para de acá. Rusia A China. a Hamburgo, Ah, y de Hamburgo con la Ipiranga a hasta Veracruz. La Habana, o sea, se triangulaba de Sí, esa pero forma. los armas eran de los Estados Unidos. Y Sí. todos los historiadores dicen que los armas están Alemanes. alemán, Ujú. pero no, está Pero Leon Rast. entonces Rast, que era vicecónsul, yo no sabía que Rusia había tenido un vicecónsul en Puebla, la verdad para mí es Yeah. totalmente novedoso, y yo creo que para muchos historiadores, el tema de que él haya estado en Puebla y la relación con los hermanos Cerdán no se puede demostrar, ¿o sí se puede demostrar? Can they demonstrate that the relationship between Cerdán, Cerdán and Rast, Rast, Ajá. can you demonstrate that they have a relationship in No, no, ¿verdad? No, No se demuestra. no. Pero es un pasaje muy interesante, ¿no? Sí. Que Rast estaba Y aquí. cuando Sommerfeld estaba, when he was arrested, ¿cómo cuando se fue dice? arrestado? Ajá. Arrestado en Estuvo los Estados Unidos, sí. El servicio secreto de los Estados Unidos va al the safe, ¿cómo se dice? A la caja de seguridad. Ajá. De seguridad. A las cartas, ¿no? Ajá. They found, Encuentran. encuentran encontraron dos things. dos cosas. Dos cosas. Una es una medalla de la guerra boxer de China. Claro, porque él estuvo en Sí. los boxers. Y el otro es... De hecho, ahí es donde lo preparan para el espionaje, ¿no? Sí. Con los boxers. Sí. Y el otro estuve una carta que dice Leon Rast owes me, ¿cómo se dice? Me manda, Me manda me regala, me da. 17,000 dólares por armas. So that he cheated Me Sommerfeld. O sea, está totalmente regala. demostrado el asunto de Sí. la relación entre Rast y Sommerfeld, y la relación de Rast con el inicio de la Revolución Mexicana, y la relación de Sommerfeld con Alemania, con Estados Unidos, con Madero, con el tío de Madero, Ujú. con Carranza Sí. y con Huerta Y con guerra. y con Villa. Sí. Sí. Y Rast he was a criminal. Era Un un criminal. Sí, claro, sí. Y Sommerfeld Rast. no le gustan, pero Rast ayuda a Sommerfeld pocas veces, y Sommerfeld was cheated, ¿cómo se dice? Engañado. Ujú. Y también Huerta está cambiado también. Y Huerta tried to kill him. ¿Cómo se dice? Oye, Sommerfeld está durante una época en Nueva York, y Madero viaja mucho a Nueva York, y Sí. ahí es donde se hace el acuerdo Sí, con algunos políticos de los Estados Unidos para entender el inicio de la Revolución Mexicana del lado de Madero. sí, Pero Sommerfeld provoca estas reuniones. ¿Es un aparecido? ¿Coincidió en el hotel? ujú, ¿O había algo atrás de esto que el gobierno alemán estuviera provocando? Porque estamos en las vísperas de la Primera Guerra Mundial, Sí. y del expansionismo alemán, Sí. y de la guerra de los boxers, y estamos en el momento en el que hay una idea de que Prusia, Alemania, puedan ser el país más importante que los Estados Unidos. Entonces meten las manos en los Estados Unidos. ¿Sí? sí. Can you help me translate? Fue muy rápido. So- Fue muy rápido. I understood most of it. So, He's describing the times. It's the verge of the First World War. and how Germany Germany is trying to expanded. expand. It's Yes. the economic expansion of Germany. Yeah. So is Germany trying to be the number one in the world? Yeah. And what is the role of Sommerfeld in the infiltration in Mexican Yeah. affairs, and why? Well, the mining industry. Yes. Sí, las relaciones comerciantes Comerciales. Comerciales. de entre México y Alemania estaban más grandes que las relaciones comerciales
desde los Estados Unidos y Alemania. Y cuando Díaz estuvo 80 años y un cambio was coming. Claro, right? porque Díaz busca el acercamiento con Europa, no tanto con Estados Unidos. De hecho, es la parte que a Díaz Sí. le genera problemas, el ancho de las vías, por Sí, ejemplo, ¿no? y Sommerfeld, el gobierno alemán, they sent Sommerfeld. Sí, hubo un cambio. El embajador alemán se retira al final de Don Sí. Porfirio, pero a Alemania le preocupa, como él dice. La relación México-Alemania es más importante que Alemania y Estados Unidos. Claro, sí, sí. Entonces, si se tiene que ir Don Porfirio porque ya está grande, ¿a quién van a poner? Sí, Y por entonces eso, los alemanes se interesan en el tema Von de... Hinze, que había estado en la embajada rusa, y Von Hinze se escribía directamente con el Kaiser, porque era la manera en que él confiaba. Después que el Kaiser dice, manden a Von Hinze a México, porque necesita alguien de mucha confianza. Sí, sí, sí. Sommerfeld le responde a Von Hinze, y ellos quieren saber qué es lo que está pasando en México, qué es lo que va a pasar en México, porque a Alemania le importaba Claro, mucho. claro. Entonces, por Tenían eso las es- inversiones y en tenían los 1900, estudios, sí, bueno. Exactamente, y por ocho, eso... Hay Sí. que recordar que Humboldt estuvo en Puebla mucho tiempo antes Sí. y que los estudios más importantes de temas geológicos, biológicos, de pues, naturaleza, los hacen los alemanes durante muchos Sí. años. sí, Hubo una fundación alemana en Sí. Puebla que levantó todos los mapas habidos y por haber. O sea, Sí. hay un gran conocimiento. Sí. No en balde Volkswagen y Audi están en Puebla. No en balde. Ahora, ¿qué es lo que te asombra más, Herbert, de Sommerfeld? ¿Cuál es el ángulo que te gusta más de su vida? Porque hay pocas fotografías de él, habrá un par de ellas posiblemente en donde está en la orden de los Estados Unidos para detenerlo por considerarlo un enemigo, ¿no? Ujú. Y otra donde está, que es esta que tú publicas en el libro, en donde está con Madero, ¿no? sí. Y con el En embajador. la casita gris en Ciudad Juárez. Sí, Y estuve muy importante con Madero, pero él estaba el enlace con Madero y los oficiales estadounidenses en El Paso y en y El Ciudad Paso, Juárez. claro, ahí es donde Sí. desarrolla todo el sistema de pues el espionaje, ¿no? Sí, sí. Hay dos temas. Uno es la revolución maderista, porque es antes de la guerra mundial. Y en 1915, Sommerfeld decidió ¿cómo se dice? Convertirse un traidor de la revolución, porque él propuso al gobierno alemán crear una intervención militar de los Estados Unidos a México. Fue una conjura. Sí, fue una conjura, sí, 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 cuando, sí. cuando después buscan entrar por el Golfo de México, ¿no? Sí. Cuando detienen a los marinos del ¿cómo se llamaba el buque de los gringos? La submarina. No, El buque americano el buque que gana americano que es detenido y detienen a los marinos y Porque viene bajan a comprar diésel. porque bajan Sí, por el sí. combustible, no recuerdo cómo se llama el buque, pero fue muy famoso también ese hecho, el- ¿no? el Una almirante- confrontación ahí con el gobierno de los Estados Unidos y de México. Pero, insisto, ¿qué escena, qué parte de la vida de Sommerfeld es la que más te asombró? He's ¿Qué? asking you which is the area of Sommerfeld life that excites you more, intrigues you. Well, él estaba diciendo dos. You mentioned two. Sí, One cuando is está... provoking an intervention of Germany Sí. in Mexico. So On Sommerfeld, behalf of Germany. Por eso dice que en ese momento él traiciona Sí. a la revolución. por mí, the tension, ¿cómo se dice? La tensión. La tensión de ser un espía alemán, pero también respetar la revolución y especialmente la revolución maderista. It must have been very difficult. How do you say that? El For lo que Sommerfeld. lo fascina de Sommerfeld es la tensión, la dificultad. Sí, porque se mueve en el filo de la un navaja Sommerfeld, siempre. Exactamente, por un lado apoyar Uno al Imperio se- alemán sí. y la revolución, porque él quería Sí, Madero. sí, uno se queda con la idea
al estar leyendo el libro de que Sommerfeld fue un hombre no feliz, nunca fue feliz, siempre estuvo huyendo, ocultándose, poniéndose una máscara, teniendo esa doble o triple personalidad, ¿no? Sí. Y que hace finalmente que lo convierta en un personaje muy interesante y atractivo en el tema de la historia, ¿no? Sí. Y el ataque de Villa a Columbus, Sí. New Mexico, Sí, es sí. en mi segundo libro. Sí. de Viene un Sommerfeld. segundo libro Sí. sobre Sommerfeld. ¿Dónde es? Eso es de San Antonio, del Sí. tema de Columbus, que también es una cosa un poco como una leyenda, ¿no? Bueno, pues sí, cruzó la frontera, llegó, balaceó, quemó y se regresó. Sí. Y ya hasta ahí quedó el asunto. Pero la connotación que tuvo... Pero que él que te describe el porqué. Ajá. The whys of the attack of Sí, Columbus. Sommerfeld dice al gobierno alemán que es posible a crear una intervención militar de los Estados Unidos a México. Y los alemanes lo quieren porque querían frenar a los Estados la Unidos expansión van de los Estados Unidos, sí, claro. a Europa. Claro. Y, Hubiera cambiado la historia del mundo. Sí. Y yo dice en Columbus, cuando yo hablo the green one, esto es el mismo que Es el segundo. es el segundo. Ah, este no lo Dice conozco. la frente mexicano en la Gran Guerra, en la Guerra Grande. En la Gran Guerra. Yeah. Pero este es reciente. Villa y sobre Carranza. Sí, Este es reciente. Este está en negociaciones para que lo 2014. traduzcan al español y lo Uf, presentemos uf, en uf. unos meses. aquí. Ah, bueno, Mayo es uno de los que habla de almirante esta Mayo. personalidad de Sommerfeld, Sí, claro. sí. Ah, qué interesante este. Qué interesante. Es ¿Y este es otro? Es, Los secretos de la guerra en los Estados Unidos en 1915. Sobre la guerra mundial ya. sabotaje Wow. de alemanes en los Estados Unidos. Wow. Y este es 1915 Y y este es 1914. Uf, Sí. Y qué interesante. Sommerfeld es un miembro del Concilio Secreto de Guerra de Alemania. Solamente estuvieron 5 miembros. Uno está Franz von Papen. Franz von Papen, ¿conoce Papen. Franz von Papen? Sí, claro, sí. Sí, y Bueno, Heinrich era un gran Albert. estratega. Sí. Y el personaje que made it possible for Hitler to take power. ¿Sí? Ajá. Von Papen. Von Sí, Papen, sí. Von Papen. Sí, pues fue el creador de la teoría de la geopolítica del expansionismo de Alemania hacia Sí. los demás países, pues, un personaje muy importante. Coméntale una cosa muy importante que va a dar una explosión en México. Ah, sí. Sommerfeld lleva muchos años tratando de hacer la conjura para provocar una invasión americana a México. Y entonces él con sus investigaciones busca las pruebas de esa conjura que se ve en el ataque a Columbus. Nosotros no sabemos por qué ataca a Columbus. Porque Parece los- que fue un acto de provocación inspirada por los propios Estados Unidos, por Wilson, ¿no? Que creo que en Sí. aquel momento estaba, ¿no? Pero las investigaciones de él nos da luz a que el por qué viene de la provocación alemana. Ah, Villa, Por Sommerfeld. Eso por es Sommerfeld. una bomba en Para. Y Villa la creía- segunda bomba es que él lleva años provocando, por órdenes del imperio del Kaiser, provocar a Estados Unidos. Entonces, cuando llega el telegrama a Zimmerman, es una risa. Los mexicanos le hemos dado mucha importancia al Zimmerman y él dice, Y él no. era muy tarde. Y él tiene lo que habló Zimmerman y dijo, Ya. hombre, si yo ya nomás lo mandé. El mismo Zimmerman dijo que era una... Ya nada más en para inglés dicen justificar. un mockery, Claro. o sea, una falsedad. Sí. son. Platícale Interesante. de tu idea. Villa creía que Carranza cambió Sí. la soberanía de México a los Estados Unidos. Y A cambio de su apoyo. estuve Sommerfeld que dice, es la posibilidad. Que Carranza, what did he give? What did he give for the recognition to be president? ¿Cómo se dice?
Sí, Sí, lo que para- dio Carranza a cambio Sí. de que lo de reconociera. que lo Y reconociera, Sommerfeld que hacer es un una, acuerdo con Estados Unidos. El es una espía. constante de los presidentes de México, Sí. siempre ¿A esa cambio de negociación qué? a cambio de tener el reconocimiento. Tal vez por eso ahora Peña Nieto invitó a Trump. Yeah. Pues sí, porque se está... Pero bueno, es otra cosa. No Eso es comment. otra cosa. Estamos hablando de 1908, 1915. No nos metemos en el 2016, son 100 años de diferencia. Pero para entender lo que pasa en este momento hay que leer la historia y este es el caso, ¿no? Sí, sí. Es una... ¿Habrá alguna gente alemana en este momento proponiendo estas cosas de acercamientos y de conjuras de la invasión de Estados Unidos Sí, a México? Y es- Coméntale quién le daba las balas a Pancho Villa en 1915 y 16. Se las las compran en El Paso, en el Pero se las pasa, Omar, platícale de los Esto- inventory que tenían los alemanes. Esto viene en de el libro. arsenal. Sí. Sí, esto viene del libro, sí. Esa parte de Villa de donde toma las armas, claro. Sí, sí. Y además luego le dan las armas, pero las balas no corresponden al calibre, ¿no? Sí, pero Una gran trampa, Sommerfeld trabajó con la Western Cartridge Company en Alton, Illinois, y esos producieron armas y municiones para Carranza, para Villa, de 7 milímetros de Mauser. Sí, y le dan los que no corresponden. Sí, Y pero- entonces tienen las armas y las balas, pero no pueden dispararlas, hombre. Es terrible, ¿no? Pero es muy interesante que esta fábrica construye una fábrica nueva en 1916 con maquinaria pagado para Alemania, solamente para producir municiones para Villa. Y cuando Villa no tiene plata, Ahí es donde los alemanes los alemanes pagan claro. las municiones Claro, también. claro. Yeah. Oye, de estos espías, de esta red que hace Sommerfeld, ¿quedó la red? ¿Siguió funcionando después de que Sommerfeld desaparece? ¿Say that again? Sí. Sí. Porque Sommerfeld queda preso, ¿no? O sea, en los Estados Unidos lo consideran un enemigo, lo meten a la cárcel, es cuando entran Sí. a la Pero- bóveda, a la caja fuerte y ven todas sus cosas, Pero- etcétera, y luego lo dejan libre y se viene para México. Sí. So- Pero, Él- ¿y él los es- espías que tenía? ¿Qué pasa con ellos? Él es maestro de espías. Platícale en 1912, cuando Orozco se revela, Sí. General Reyes. Y tienen cómo él entrena 200 a los- agentes. A los agentes, sí. Y esos Sí. agentes van a ir al FBI. Pero esos agentes se pasan a los Estados Unidos o eran norteamericanos. Los agentes de Sommerfeld habían el FBI. Son los fundadores de, Los fundadores de la del FBI. Los entrena. Sí, 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 sí. Porque cuando va al Paso no hay agentes americanos. Y no, los- no hay, los- contrata nuevos. Sí, 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 sí. Y los agentes alemanes que trabajan para Sommerfeld, como Horst von der Goltz. Él estuvo un traidor de Alemania y ayuda a los británicos. Ujú. Él vivió en Nueva York por 15 años después de la war. De la Primera De- Guerra. de la guerra. De la Primera Guerra. Un otro es Arnoldo Krumheller. Krumheller, ajá. Krumheller, él estuvo el médico de los médicos de Madero y un espía alemán también, y trabajaba para Sommerfeld. Sí. Y él vio a Alemania en 1917 y vivió en Berlín hasta las 20, 30, 40. A punto Y de estallar la Segunda estuve Guerra un nazi. Sí, claro. Oye, ¿y esto podrá llevarse al cine? Es lo que- No hay interés de algún productor. Hay interés. por Tengo hacerlo? un director en Alemania Ujú. que propuesto dirigir un ¿cómo se dice? Documental o cortometraje, Yeah. alguna cosa. Ujú. A documentary film Sí, 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 de fascinante. Sommerfeld. Sí, sí, es fascinante, es fascinante. Sí. Pues felicidades. Coméntale, Félix. Herbert, No soy pues, un espía. Eres escritor. en los años- No eres espía, eres escritor. en los años 30 y 40,
Sommerfeld dice cualquier correspondencia. Pero ya de a los... Sarita. A Sarita, ya. Sara Madero. Sarita. Sí. O sea que posiblemente Sommerfeld se refugió en la casa de Sarita y ahí Sí, moriría. yo, No sabemos. No, es- pues es- no es existe posible. información. No, en 42 él registró con el militar estadounidense. Y yo creo porque su hermano Siegfried en Alemania estaba asesinado para la Gestapo y Sommerfeld finalmente cambió. Sí, pero... Sí, porque él fue, de pues, alguna manera, él fue pues, entrenado por los prusianos, ¿no? Por Sí, el pensamiento de Prusia, Sí. no por el nazismo. Sí, sí. Y era judío. Y él era judío, claro. Sí. Y después, no sé, no hay fuentes con No hay Sommerfeld. registro, Es no hay posible registro. que él cambió su nombre, Su name, nombre, su nombre. acta de nacimiento, todo. Sí. Además, él hablaba español perfectamente, según se menciona en las Sí. cartas, ¿no? Están Y hechas en español algunas. él estuve en Berlín en 28, 29 y después estuvo en París, en Francia, y en 42 estuve en San Antonio. So, no creo que él murió en... En los 30, como se dice en algunas biografías. Sí. Bueno, se dice, murió después de 1930. Sí, sí. Pero Y- es muy posible que haya llegado a los 70s, los 80s, dices tú. Sería Sí, interesante En saber. 42 hay un registro de él. Hay un registro en el 42 que entra a los Estados Unidos, ¿no? Y él encontró la cartilla donde él solicita que lo acepte, Que lo acepte. el ejército americano en 1940. Pero con el nombre de Félix A. Sommerfeld. Sí. Y ahí Sí. pone desempleado, Pero banquero, es- inversionista. Es, Ya, es ya, una ya. otra posibilidad. Ya, ya. Su compañero estuvo Federico Stalforth Stanford. de Parral. Y yo tengo los papeles. De la compañía Stanford de Sí, Parral, Chihuahua. sí. claro. Y él estuvo un espía también. Ajá. Y él es responsable para explotar la terminal de los aliados en Nueva York en 1916. Ya. Y Sommerfeld y Stalforth viven together, ¿cómo se dice? Juntos. En Berlín en 28 y en 45, y yo conozco porque yo tengo los papeles de Stalforth. Stalforth signed up, went to, ¿cómo se dice? Firmó. A la OSS de los Estados Unidos. Sí, sí. Y las fuentes de la OSS son cerrados hasta 75 Hasta los 70, ajá, años. claro, sí. So, no es posible aviarse estos fuentes. Necesito Unos años 15 más, sí. años más. Unos años más, sí. Pero es posible que Sommerfeld y Stalforth van Hayan a la estado OSS trabajando para la en la OSS. 42. Ay, caray. Sí. Que te comente Bueno. cuántos documentos tiene él en su archivo sobre Sommerfeld que él copió. ¿Cuántos copiaste? Yo tengo 90,000 papeles del FBI y todos los papeles yo tengo 90,000, guau. más que 100,000 papeles electrónicos. Por, Bueno. por lo que este libro tiene bases originales. Sí. Por No, eso pues está súper documentado el no libro. menciona a otros profesores. No, porque está tiene la súper base documentado. original. Sí. Eriver, muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer. También, Fel- mucho gusto. Y qué bueno que hay otros libros y esperemos que pronto estén en español y en otros idiomas. I will Gracias. work on it. Feliz estancia en México. Muchas gracias. Gracias. Los